Vladimir Putin creía que estaba enviando un mensaje perverso al bombardear iglesias en Viernes Santo. Pero Ucrania acaba de dar la máxima represalia. En una represalia masiva y sin precedentes, las fuerzas ucranianas acaban de desatar un enjambre histórico de drones de largo alcance, superando por completo las defensas aéreas de Rusia y vaporizando el puerto más importante del Kremlin en el Mar Negro. La máquina de guerra rusa oficialmente se está desangrando. Este ataque fue tan extenso que Putin ahora está suplicando a los países occidentales que detengan a Ucrania de atacar sus puertos petroleros. Ahora la situación se ha invertido por completo, y nuestra historia comienza con el error que cometió Putin. A principios de este mes, Putin atacó Kharkov con drones rusos. El ataque continuó por más de 24 horas, y registramos 21 ataques que ocurrieron en la ciudad. Los rusos atacaron infraestructura crítica, hoteles, tiendas, edificios de apartamentos e incluso una iglesia. Luego, Putin fue aún más lejos. Apenas 2 días después del ataque a Kharkov, Rusia atacó de nuevo. Era Viernes Santo, y Rusia atacó 2 iglesias cristianas ortodoxas más que estaban celebrando el día sagrado. Una fue parcialmente destruida, como pueden ver en las imágenes en su pantalla, y la otra resultó dañada. Es importante señalar que estos no son edificios nuevos. Una iglesia fue construida a principios de 1900 y la otra fue construida a finales de 1800. Estas iglesias sobrevivieron a la Primera y Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, pero ahora Rusia intenta destruirlas. Por suerte, esta vez Ucrania realmente tuvo una respuesta, y fue una respuesta que Putin no esperaba. Justo anoche, Ucrania lanzó un ataque masivo de drones hacia Crimea, ocupada, y el sur de Rusia. Esta es una parte crítica de la economía de guerra de Rusia. En el Mar Negro, Rusia usa un puerto para exportar gran parte de su petróleo sujeto a sanciones. Y eso es exactamente lo que Ucrania estaba atacando. Mira, este puerto, después de que terminó el ataque, parece algo sacado directamente de una película. Este era el principal puerto ruso de Novorossiysk en el Mar Negro. Sufrió uno de los ataques más intensos de la guerra hasta ahora. Las defensas aéreas rusas fallaron tanto que hasta los partidarios rusos de la guerra señalan este fracaso. Hablaremos de ello en un momento. Y además de esto, Rusia se está dando cuenta de que ya no puede mantenerse al ritmo de los drones ucranianos. Esto no es 2022. Las innovaciones ucranianas en drones superan ampliamente a las rusas y Putin lo paga caro. 6 de las 7 plataformas de carga de petróleo en esta terminal resultaron dañadas. Estas eran usadas por los rusos para cargar y descargar petroleros. Era infraestructura crítica. El ataque también afectó oleoductos, unidades de control y estaciones de monitoreo de petróleo. Un gran incendio ha estado ardiendo en el puerto, así que no sabremos el daño total hasta que se apague. Aquí está el desglose de por qué este ataque fue tan importante. Rusia tiene 3 ubicaciones principales para exportar petróleo y productos petroleros al oeste. 2 de ellas, Primorsk y Ust-Luga, están en el Mar Báltico, al norte de Rusia, cerca de San Petersburgo. Y la última está en Novorossiysk, está al sur de Rusia, en el puerto del Mar Negro. Estas 3 ubicaciones manejan aproximadamente el 60% de todas las exportaciones de petróleo ruso. Y en las últimas 2 semanas, Ucrania ha logrado atacar las 3. Nada es más estratégico para la economía rusa que estos puertos, por lo que están muy protegidos. Pero a pesar de eso, en las últimas 2 semanas, las fuerzas ucranianas han roto las defensas rusas al menos 7 veces. Eso significa un ataque cada 2 días. La economía rusa no puede operar con estos bombardeos a infraestructura crítica. E incluso decir infraestructura crítica, siento que minimiza la importancia de estos puertos. Esto sucede porque Ucrania ahora puede lanzar ataques de largo alcance que superan las defensas aéreas rusas. Y además de eso, Ucrania está mejorando y adaptándose más rápido de lo que Rusia puede mejorar y adaptarse. Ahora, es importante aclarar que los puertos no han sido destruidos completamente, pero según evaluaciones de expertos en línea, se sugiere que tomará al menos un año reparar algunos de los daños que ocurrieron en las últimas 2 semanas. Y con base en imágenes satelitales, podemos calcular aproximadamente que el 10% del volumen total del puerto estará fuera de servicio durante meses, y otro 20 a 30% estará fuera de servicio al menos durante semanas. Todo esto depende de qué tan rápido pueda reparar Rusia. Pero aquí también debemos tener en cuenta que mientras Rusia repara todo esto, los ucranianos pueden lanzar más drones y atacar el puerto de nuevo. Así que todos los cálculos que estamos haciendo se basan en los ataques que han ocurrido hasta ahora. No toman en cuenta ningún ataque futuro que Ucrania pueda llevar a cabo. Además, en esas 2 semanas, Ucrania atacó 3 de las principales refinerías de petróleo rusas.
Esto está desestabilizando la producción y exportación de petróleo ruso, debilitando el sistema. Si Rusia no refina petróleo, no puede exportarlo. Si Rusia no exporta petróleo, se queda sin almacenamiento. ¿Qué implica esto? Bueno, va a llegar un punto en todo este sistema en el que Ucrania ha causado tanto daño que Rusia tendrá que cerrar sus campos petroleros, lo que significa que todo está dañado o lleno. Las instalaciones de almacenamiento están llenas y las refinerías están llenas o no están funcionando. Así que Rusia no puede agregar más petróleo al sistema. Deben cerrar el campo petrolero o los pozos que están bombeando petróleo continuamente. Y una vez que cierras un pozo de petróleo, técnicamente hablando, es muy difícil volver a abrirlo. Seré honesto, no soy experto en petróleo, así que no sé todos los detalles, pero según lo que he leído en evaluaciones de expertos en línea, parece que Rusia no quiere cerrar los pozos. Si las defensas aéreas rusas siguen fallando, en algún momento tendrán que hacerlo. Ahora, aquí es donde quiero compartir con ustedes una declaración interesante que acaba de hacer el presidente Zelensky, señalando la hipocresía rusa frente a todo el mundo. Ahora, antes de hacer eso, solo un recordatorio rápido para que le den like y se suscriban al canal aquí abajo. Nos ayuda mucho con el algoritmo, especialmente ahora que el canal ha sufrido en las últimas semanas. Ahora sigamos con esta declaración. El problema con los rusos es que les encanta hablar de concesiones, pero nunca quieren hacerlas. Solo hablan el lenguaje de los ultimátums. Quieren que nos retiremos de nuestro territorio, que está bajo nuestro control. Pero la razón de esta exigencia radica en sus enormes pérdidas. Ellos creen que si nos retiramos, no perderán a cientos de miles de personas. Pero no podemos hacerlo porque sería un gran riesgo para nosotros. Rusia lograría posiciones más sólidas en Ucrania y empezaría a prepararse para ocupar más territorio. Los rusos mienten y manipulan al presidente Trump. Estoy seguro de que quieren ocuparnos totalmente. Por eso necesitamos detenerlos, lograr el alto al fuego, obtener garantías de seguridad sólidas y luego llevar todo a la diplomacia. Por eso mismo los ataques ucranianos son tan importantes. Incluso si Putin no quiere negociar, puede verse obligado a hacerlo si no tiene una forma de financiar su guerra. Si Rusia no aprovecha los altos precios del petróleo, no hay forma de que sobreviva a las sanciones. ¿Y sabes qué? A pesar de que los precios del petróleo han subido por la guerra en Irán, Rusia en realidad no se está beneficiando tanto. No lo digo yo, eso viene de los medios rusos. Escucha esto. Estos son periódicos rusos hablando sobre el hecho de que el presupuesto de Putin realmente no ha mejorado, a pesar de que los precios del petróleo ahora están por encima de los $100 por barril. Bueno, los altos precios del petróleo provocados por la guerra en Irán aún no han impulsado la economía rusa. Según el Kommersant de hoy, el titular, petrodólares en tránsito, el presupuesto aún no siente el beneficio de la guerra en Medio Oriente. En marzo de 2026, los ingresos petroleros y gasíferos del presupuesto federal bajaron un 43% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos publicados por el Ministerio de Finanzas. La razón del fracaso en la recaudación de tarifas, a pesar de los altos precios del petróleo, es que en marzo las empresas pagaron impuestos basados en el precio estimado del petróleo de los Urales en febrero, que fue de $44.6 por barril. Los $77 por barril de marzo afectarán los ingresos en abril. Mientras tanto, el presupuesto sigue en una situación difícil. En marzo, se gastaron otros 60.000 millones de rublos del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia para cubrir el déficit. Cuando lleguen ingresos adicionales, la situación debería mejorar. Es interesante que Moskovsky Kamsimoritz mencione los ataques de drones ucranianos a los centros de exportación de petróleo de Rusia en Ust-Luga y Primorsk, así como a las refinerías de petróleo, y reconozca un efecto negativo en los ingresos por exportación de petróleo. En general, se puede decir que los ataques a las instalaciones de refinación de petróleo no pasaron sin dejar huella. En vísperas de la siembra, el gobierno debió congelar las exportaciones de gasolina hasta el 1 de julio. Está claro que la euforia por los ingresos adicionales, debido al aumento en los precios del petróleo, es absolutamente injustificada. Los acontecimientos exigen estimaciones mucho más modestas. ¿Y adivina qué? Debido a los ataques que están ocurriendo dentro de Rusia casi a diario, ahora estamos viendo incluso a personas a favor de la guerra, básicamente exsoldados que antes apoyaban la guerra, que ahora admiten abiertamente que Rusia básicamente no está defendida. Las defensas aéreas rusas se han degradado tanto que gran parte del país, incluyendo infraestructura clave como los puertos mencionados al inicio del video, ya no está bien protegida. Esa es la realidad. Rusia se está quedando sin defensas aéreas. Se están quedando sin misiles ni defensas contra drones y misiles. Escucha, esto lo dijo un ex coronel ruso.
¿Qué debemos considerar? Ya no hay retaguardia, ni siquiera en casi todo el país. Por lo tanto, para la ubicación de todos los puestos de mando, las instalaciones de infraestructura y, en general, el sistema de defensa aérea del país, ahora deben establecerse requisitos totalmente distintos para la dispersión de recursos materiales. Ahora, con los medios modernos de ataque aéreo, tanto desde el aire como desde el mar, prácticamente todo el territorio del país está siendo atacado. Desde el territorio del país. Esto tampoco es un incidente aislado. Aquí hay otro bloguero de guerra ruso respondiendo una pregunta honesta de su audiencia. La respuesta a por qué se nos están escapando tantos drones es que tenemos una escasez muy seria de misiles de defensa aérea, especialmente en las unidades Panzer. A menudo, los vehículos están estacionados sin municiones. No hay vergüenza en hablar con honestidad. De hecho, es vergonzoso no resolver este problema. Este tipo de respuestas es la razón por la que Putin quiere cerrar el Internet ruso y bloquear Telegram. No quiere que la gente sepa lo que pasa ni por qué sufren por la guerra que él inició. Putin está reprimiendo tanto que Rusia se vuelve una sociedad distópica. Estamos viendo videos de cámaras de tablero donde los rusos son detenidos en un retén, y el policía básicamente les pide que desbloqueen sus teléfonos para ver si tienen VPNs o contenido prohibido en su celular. ¿No es una locura? Esto es algo que ni siquiera pasaba hace 1 año o 2 años. Pero ahora la guerra se está alargando de una manera tan horrible, pero ahora la guerra está saliendo tan mal que esto está pasando. Y no soy solo yo quien lo dice. Mira el video tú mismo. Échale un vistazo. Buen día, somos la policía. ¿Podemos ver sus documentos? Muestre su licencia de conducir. Debemos revisar su teléfono para buscar contenido prohibido y verificar si tiene VPN. ¿Este es su teléfono para revisar contenido prohibido y la VPN? Marque en su teléfono *gato06 gato. Vamos a revisar el email del teléfono. ¿Qué? El email del teléfono. Repítelo otra vez. *gato06. ¿Por qué? El email del teléfono. Para revisarlo en las bases de datos. Bueno, aquí está. Revísalo. ¿Qué tonterías estás diciendo? No son tonterías. Estoy grabando todo esto. Bueno, está bien, grábalo. Los oficiales de policía me están pidiendo que revise algo en mi teléfono. ¿Y qué exactamente están revisando? El email. Si pierdes o te roban el móvil, ven a la estación de policía. Vas a redactar la declaración y vas a indicar el email en ella, que es el primero que aparece aquí. En consecuencia, se agrega a las bases de datos, y cuando se realice una revisión, solo verificaremos los datos. La verdad es una preocupación dudosa. ¿Te expliqué cómo funciona? ¿Cómo funciona? Aunque no estoy obligado, seamos honestos. Puedes inspeccionarlo así. Puedo desbloquearlo y tú miras. Si estás obligado, no te hagas el listo. ¿Entendido? Estoy obligado a... No soy un tipo listo, ¿entendido? Supongo que eso es en lo que se convierte el país cuando se quedan sin defensas aéreas. Y lo peor es que, incluso las defensas aéreas que Rusia sí tiene, realmente no están funcionando bien. Anoche, un misil de defensa aérea ruso impactó accidentalmente un edificio residencial durante el ataque ucraniano, en lugar de un dron. Tenemos el video, véanlo. Chicas, Bliat. Blaya, te lo juro, esto es una pizza. ¿Qué carajos es? ¿Allí? Así que ahora que Putin sabe que no puede detener los drones ucranianos, Rusia está pidiendo a los países occidentales que convenzan a Ucrania de dejar de atacar toda esta importante infraestructura petrolera. ¿Quién lo hubiera pensado? Putin inicia una operación militar especial de 3 días, y 4 años después pide ayuda a Occidente. Esto podría deberse a que Ucrania está derrotando a Rusia en ataques con drones de largo alcance. Ese es el panorama general. Verás, por primera vez en 4 años, Ucrania en realidad lanzó más drones de largo alcance en territorio ruso que los que Rusia lanzó en Ucrania. Eso fue en marzo. Observa la gráfica en tu pantalla. El aumento en la producción de drones ucranianos es más rápido que cualquier logro ruso. Casi todos estos drones son fabricados localmente por empresas ucranianas. Esa es una gran ventaja para el gobierno ucraniano, porque de esa manera Ucrania no tiene que pedir permiso a otros países para decidir qué pueden atacar y qué no pueden atacar. Simplemente pueden tomar la decisión, lanzar el dron y decidir atacar lo que más presión le ponga a Rusia. Por eso, en marzo, de hecho, vimos que Ucrania empezó a atacar puertos en San Petersburgo, el Mar Báltico e incluso en el Mar Negro. De hecho, si vemos todos los datos que la propia Rusia publica, podemos ver que los ataques de largo alcance en realidad aumentaron drásticamente en el mes de marzo.
y eso usando datos rusos. Rusia no tiene razón para favorecer a Ucrania. Al contrario, le conviene lo opuesto. Si los datos rusos muestran esto, imagina cómo es en realidad. Esta es exactamente la razón por la que los rusos ahora están hablando abiertamente sobre las verdaderas pérdidas de esta guerra. Se están dando cuenta de que no está saliendo según lo planeado. Y eso era de esperarse. Ningún país, y realmente me refiero a ningún país, puede salir ganando después de años de una guerra prolongada. Por su propia naturaleza, una guerra prolongada es algo para lo que el país no estaba preparado. Ahora los rusos sienten el dolor por la guerra que inició Putin y ya lo comentan públicamente. Escuchen. Lo voy a recalcar yo mismo. Aclaro las verdaderas pérdidas en esta guerra. Se presentó un informe en Kalechka. ¿Cuántas personas se movilizaron el año pasado? Este año, más de 400,000. La situación es la siguiente. Más precisamente, firmaron contratos. Actualmente se forman unidades militares, incluso de las fuerzas de misiles estratégicos y regimientos de fusileros de la 12ª Dirección Principal. La 12ª Dirección Principal es responsable del almacenamiento de armas nucleares. Les recuerdo que el presidente instruyó atender los problemas de personas desaparecidas antes del 1 de abril. Asistencia, documentación, organización de búsquedas, etc. No se ha hecho nada. ¿Por qué? Para muchos funcionarios, esto sería un golpe serio. Esto habla de la proporción real de las pérdidas y del costo real al que se lograron sus éxitos. El verdadero precio de estos logros. Todavía no tenemos un registro unificado de personal. No estoy hablando de los pagos, aunque también hay muchos problemas ahí, sino de un sistema donde puedas rastrear claramente cuándo una persona firmó un contrato, dónde se entrenó, por cuántos días, en qué unidad estuvo, cuándo desapareció y así sucesivamente. ¿Desapareció? ¿O todavía no hay registros sobre él? Todavía figura como soldado activo y alguien está recibiendo dinero por él. Por ejemplo, se dice que el comandante de la 128ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados, Vladislav Nikiforov, está involucrado en esos esquemas, recibiendo dinero por los soldados caídos. Lo comparte con el mando superior y todos quedan satisfechos. Él comparte con el mando superior. Ahora, Para entender por qué Irán se está comportando de la manera en que lo hace ahora, tenemos que regresar y ver cómo Irán llegó a donde está hoy. Eso no solo significa regresar a 1979, cuando ocurrió la Revolución Islámica. De hecho, tenemos que ir aún más atrás, hasta cuando la dinastía Qajar gobernaba Irán en el siglo XIX, y ver cómo las decisiones que tomó la clase gobernante en ese entonces todavía afectan a Irán hasta el día de hoy. Bueno, ¿adivina qué? Eso es justo lo que hacemos en nuestro podcast de varias partes que salió hoy. Así que, si eres alguien interesado en la historia de Irán y en cómo llegamos a donde estamos hoy, definitivamente ve a escucharlo. Puedes verlo haciendo clic en los enlaces de la descripción o simplemente puedes verlo haciendo clic en la pantalla final en tu pantalla, básicamente haciendo clic en el video que está en tu pantalla.